Hay temporales que se olvidan al día siguiente. Hay temporales que dejan una calle anegada y un par de árboles caídos. Y hay temporales que golpean tan fuerte que remecen a un país entero, que dejan al descubierto verdades que muchos preferían mantener bien tapadas. Lo que está viviendo Chile en estos días es de los segundos. Y hoy te voy a contar toda la verdad, sin maquillaje. Déjame partir con los números, porque tienes que dimensionar lo que estamos viviendo. No es una lluvia fuerte. Es el peor temporal que ha golpeado a Chile en décadas. 10 de las 16 regiones del país afectadas, desde Atacama en el norte hasta los lagos en el sur. 10 compatriotas que perdieron la vida. Familias buscando a sus desaparecidos. Más de 100.000 personas aisladas, atrapadas en sus pueblos porque los ríos se desbordaron y se llevaron los caminos. Más de 5.000 viviendas dañadas o destruidas. Y en el peor momento, más de 500.000 de hogares chilenos quedaron a oscuras. Piénsalo por un segundo. Ráfagas de 160 kilómetros por hora, tan fuertes que botaron una grúa gigante en Coquimbo, como si fuera un juguete. Ríos que se salieron de su cauce y arrastraron puentes enteros. Y en el norte, en pleno desierto, donde a veces pasan años sin que caiga una gota, cayó en una sola hora lo que normalmente llueve en un mes entero. La tierra, que no estaba preparada, simplemente se abrió. Se formaron socavones que se tragaron calles completas, dejando cráteres enormes con las casas colgando al borde del abismo. El presidente Kast tuvo que decretar estado de catástrofe. Y frente a una tragedia de este tamaño, un país tiene dos tipos de personas. Los que aparecen en la televisión a criticar desde un escritorio calentito, y los que se ponen las botas y se meten al barro a ayudar. Y aquí es donde empieza nuestra historia, porque mientras muchos hablaban, había un hombre recorriendo los cerros bajo la lluvia, casa por casa, desde el primer día. El ministro de Vivienda, Iván Poduje. Y lo que ese temporal destapó frente a sus ojos es exactamente lo que él venía advirtiendo hace meses. Lo mismo por lo que lo trataron de exagerado. Lo mismo por lo que lo demandaron. Lo mismo por lo que lo quisieron callar. Y este es el corazón de todo, así que préstame atención. En Chile se están entregando casas de mala calidad a los damnificados. Casas que se caen. Casas hechas con láminas de Plumavit por dentro, igual que en Venezuela. Y cuando este hombre lo denunció y ordenó demolerlas, la izquierda puso el grito en el cielo, diciendo que era un capricho, que mejor las maquillaran y las entregaran así nomás. Y entonces llegó el temporal. Y con todo su dolor, le dio la razón. La naturaleza hizo lo que los papeles no pudieron. Demostrarle a todo Chile que esas casas nunca debieron entregarse así. Hoy te voy a contar 3 cosas. La emergencia que se vive ahora mismo a lo largo de todo Chile y cómo se enfrenta de verdad una catástrofe. El escándalo de El Olivar, en Viña del Mar, donde después de más de 2 años, una Teletón y millones en donaciones, las familias todavía esperan una casa digna. ¿Y por qué la diferencia entre un hombre que trabaja y los que solo se quejan lo cambia absolutamente todo? Quédate hasta el final, porque esto no es solo sobre un temporal ni solo sobre unas casas. Es sobre la dignidad que se les debe a los chilenos que lo perdieron todo. Y sobre quién está dispuesto a peleársela de verdad. Esto es Chile sin maquillaje. Empecemos. Vamos primero a lo que está pasando ahora mismo, porque es urgente y porque muestra de qué está hecho este hombre.
La región de Coquimbo fue el epicentro de la tragedia, junto con la provincia de Huasco. Y para que te hagas una idea de lo insólito, estamos hablando de zonas de desierto, lugares donde la gente construyó pensando que casi nunca iba a llover. Por eso cuando cayó toda esa agua de golpe, no había cómo contenerla. Los ríos se desbordaron, el barro bajó por las quebradas y pueblos enteros quedaron aislados del mundo, sin poder entrar ni salir. ¿Y dónde estaba el ministro de Vivienda mientras esto pasaba? No estaba en una oficina en Santiago mandando comunicados. Estaba allá, desde el primer día, sobrevolando las zonas afectadas para dimensionar el desastre, bajando a los barrios, hablando con la gente. Su ministerio trabajó para recuperar la conectividad de sectores que habían quedado completamente aislados, como el Trapiche y la Recta, para que esas familias pudieran volver a entrar y salir de sus casas. Y hubo un momento que lo retrata de cuerpo entero. En medio de la emergencia, una grúa pluma de una construcción se desplomó sobre unas viviendas. ¿Y qué hizo Poduje? No lo tapó, no miró para el lado. Habló con las familias afectadas y le paró los carros a la empresa responsable en la cara. Dijo que la actitud de esa inmobiliaria no había sido la correcta y que iba a llamar personalmente a la plana mayor a pedir explicaciones. Eso es tener las cosas claras. Porque este hombre tiene una frase que resume toda su forma de trabajar. Dijo en medio del barro: tenemos cientos de miles de viviendas que construir en Chile, pero las tenemos que construir con buenas empresas, empresas que sean buenos vecinos. Ahí está todo. No se trata solo de levantar casas rápido para la foto. Se trata de levantarlas bien, para que duren, para que protejan a la familia que va a vivir en ellas. Compatriotas, así se enfrenta una emergencia. Con las botas puestas y con el barro hasta las rodillas. No desde un set de televisión. Y mientras él hacía eso, ¿saben qué hacían otros? Se dedicaban a criticarlo. A eso vamos ahora. Porque apenas empezó la emergencia, antes incluso de que se secara el barro, aparecieron los de siempre. Los que nunca están cuando hay que trabajar, pero siempre están cuando hay que hablar. Un diputado del Partido Socialista salió a declarar públicamente que había desaparecidos en la zona, generando angustia y pánico en las familias, sin tener la información confirmada. Y Poduje, que sí estaba en terreno con los datos reales en la mano, le respondió como había que responderle. Dijo que esa actitud era destemplada, descriteriada e irresponsable. Y agregó una frase que quedó para el bronce. Sabemos que a este diputado se le arranca la moto. Se le arranca la moto. Perfecto. Y no fue el único. El gobernador de la región, en vez de ponerse a trabajar codo a codo, salió a acusar al ministro de andar sacándose fotos. ¿Y qué le contestó Poduje? Una sola frase, sin anestesia. Nadie se está sacando fotos. Porque cuando estás de verdad metido en el barro ayudando a la gente, no tienes tiempo ni ganas para la pelea chica. Y como no lograron pillarlo en nada, ¿saben qué están haciendo ahora? Evaluando una comisión investigadora en su contra, e incluso hablan de acusación constitucional. Mira lo insólito. Al ministro que fue el primero en llegar, al que recuperó la conectividad de los pueblos aislados, al que le paró los carros a la empresa de la grúa en la cara, a ese lo quieren investigar y sacar. Y a los que dejaron a Chile en ruinas durante 4 años, a esos no les pidieron cuentas nunca. Es el mundo al revés. Persiguen al que trabaja y protegen al que falló. Y aquí está el retrato de 2 formas de entender el servicio público, y quiero que te quede grabado.
Están los que trabajan y están los que se quejan. Están los hombres que hacen y están los niños que lloran. Poduje agarró una pala. Ellos agarraron un micrófono. Y esa diferencia de mano que todos hemos notado en este gobierno, no es casualidad. Es una forma distinta de entender para qué llegaste al poder. Si para servir a Chile o para servirte de Chile. Pero para entender por qué el temporal le dio la razón a este hombre, tenemos que retroceder. Tenemos que ir a Viña del Mar, a un lugar que se llama El Olivar. Y esta historia, compatriotas, te va a doler y te va a dar rabia en partes iguales. El 2 de febrero de 2024, un megaincendio arrasó con los cerros de Viña del Mar. Fue una de las peores tragedias que ha vivido Chile en décadas. Más de 1,000 viviendas destruidas solo en el sector de El Olivar. 1,100 familias que en una sola tarde lo perdieron absolutamente todo. Su casa, los recuerdos de toda una vida, la foto de los hijos, la cama donde dormían. Todo convertido en cenizas en cuestión de horas. Gente que trabajó 40 años para tener su casa y la vio desaparecer frente a sus ojos sin poder hacer nada. Y frente a una tragedia así, un país decente hace una sola cosa: se vuelca a ayudar. Y Chile lo hizo. Hubo una Teletón especial para los damnificados. Llegaron donaciones de todas partes, de chilenos que dieron lo que tenían. Llegó ayuda solidaria hasta del extranjero. El gobierno de ese entonces, el de Boric, prometió con la mano en el pecho que la reconstrucción sería rápida, que no dejarían a nadie atrás, que ellos sí defendían a los pobres. ¿Y sabes qué pasó? Esto es lo que no te cuentan. A un año del incendio, en febrero de 2025, la cantidad de casas definitivas reconstruidas era prácticamente cero. Uno de los propios dirigentes de los damnificados lo dijo con estas palabras: producto de la reconstrucción del Estado, no hay ninguna casa construida. Ninguna. Un año después. Y hoy, a más de 2 años de la tragedia, la cosa sigue siendo una vergüenza nacional. Después de la Teletón, después de las donaciones, después de la ayuda internacional, después de todas las promesas, las familias de El Olivar todavía viven en casas de emergencia, en Mediaguas, esperando la casa digna que les prometieron y que nunca llegó. Y los que lograron algo, lo hicieron con plata de su propio bolsillo, con esfuerzo propio, porque el Estado los abandonó. Y ahora viene lo peor, lo que de verdad destapó Poduje. Porque de las miles de casas prometidas, se alcanzaron a levantar unas pocas. Un proyecto de 350 viviendas a cargo de una constructora. Y cuando Poduje fue en persona a inspeccionarlas, con abogados e ingenieros estructurales del ministerio, apareció el horror. Esas casas nuevas, recién hechas, ya tenían fallas graves. Materiales que no estaban certificados. Un sistema de construcción llamado Fast Work, que estaba aprobado solo para casas de 1 piso, y lo usaron igual en casas de 2 pisos, poniendo en riesgo la estructura completa. Y por dentro, láminas de Plumavit. Plumavit, como las casas que se ven en Venezuela. Eso les querían entregar a las familias que lo perdieron todo, como solución definitiva, para que vivieran ahí el resto de su vida. Y Poduje no se guardó nada. Fue de frente, o con la verdad por delante, como acostumbra. Suspendió las obras en el acto y presentó una denuncia en la Fiscalía por delitos gravísimos: estafa agravada, fraude al fisco, uso de certificaciones falsas y hasta coacción. Porque además,
A las familias que querían cambiarse de empresa, las presionaban amenazándolas con descontarles más de 1.000.000 de pesos de su subsidio. Y el ministro lo dijo con todas sus letras: nosotros no le vamos a entregar casas así a las familias damnificadas. Y esto, compatriotas, es lo que uno agradece como chileno. En un mundo lleno de políticos con doble cara o con careta, que dicen una cosa y hacen otra, aparece un hombre que va, mira a la cámara y dice la verdad aunque incomode, aunque le traiga demandas, aunque lo quieran callar. Porque al final, lo que Poduje dijo en voz alta es exactamente lo que todos los chilenos pensamos cuando vemos estas cosas, que es una estafa y que a la gente no se le puede seguir faltando el respeto de esta manera. Entonces Poduje hizo lo que había que hacer, lo que un hombre con dignidad hace. Ordenó demoler esas casas. Dijo que no, que a un damnificado chileno no se le entrega una casa de Plumavid que se va a caer con la primera lluvia. Que si se hicieron mal, se botan y se hacen de nuevo, bien hechas. ¿Y sabes qué pasó? La izquierda puso el grito en el cielo. Salieron a decir que demoler era una locura, un despilfarro, que mejor las repararan, que las maquillaran un poco y las entregaran así nomás. Que para qué botar algo que ya estaba construido. Y aquí se ve la diferencia de fondo entre dos formas de ver a los chilenos. Porque a mí me hierve la sangre con esto. Y quiero que entiendas por qué. Para ellos, una casa para un pobre es solo un techo. 4 paredes para que no se moje. Da lo mismo si es de Plumavid. Da lo mismo si se llueve. Da lo mismo si se raja con el primer temblor en un país que es el más sísmico del mundo. Es un pobre que se conforme. Entréjenle cualquier cosa y saquémonos la foto entregando casas. Para nosotros no. Para nosotros una casa es el lugar más sagrado que tiene una familia. Es donde vas a criar a tus hijos, donde vas a celebrar las Navidades, donde vas a envejecer, donde quieres morir tranquilo. Y esa familia, que ya sufrió el infierno de perderlo todo en un incendio, que ya lloró lo que ninguno de nosotros querría llorar, merece exactamente lo mismo que mereces tú, que estás viendo esto y que merezco yo. Una casa digna. Una casa firme, bien hecha, con buenos materiales. Una casa donde no tengas que andar poniendo baldes cada vez que llueve, ni mirando con el corazón apretado las grietas de la pared cada vez que tiembla, en el país más sísmico del mundo. Eso no es pedir un lujo. Eso es pedir lo mínimo, lo más básico que un país le debe a su gente. Porque demoler una casa mal hecha no es un capricho ideológico. Es exactamente lo contrario. Es respetar al damnificado. Es decirle, tú no vales menos por ser pobre, tú mereces una casa de verdad. Y que a la izquierda le moleste tanto que alguien quiera hacer las cosas bien, dice mucho más de ellos que de Poduje. Y entonces, mientras discutían, mientras lo acusaban de exagerado, mientras el proceso de demolición se frenaba esperando peritajes, llegó el temporal, y las casas hablaron solas. Porque cuando la lluvia cayó con fuerza, cuando el viento golpeó y el agua se filtró, las casas mal hechas mostraron lo que eran. Se rajaron, se filtraron, se dañaron. Exactamente como Poduje había advertido que iba a pasar. Y aquí quiero decir algo, y lo digo con todo el respeto por el dolor de las familias afectadas, porque nada de esto es motivo de alegría. Pero hay veces en que la naturaleza, o como yo lo veo Dios, se encarga de mostrar la verdad que los hombres querían tapar. Fue un mal necesario.
Un golpe doloroso que le demostró a todo Chile, sin que nadie pudiera discutirlo, que esas casas nunca estuvieron en condiciones de proteger a una familia. El hombre al que llamaron exagerado tenía razón. El hombre al que demandaron tenía razón. El hombre al que quisieron callar, al que trataron de silenciar, al que acusaron de no querer trabajar, tenía razón en todo. Y lo mejor de todo es que no tuvo que decirlo él. No tuvo que salir a defenderse. Lo dijo el temporal por él. Lo dijeron las grietas apareciendo en las paredes. Lo dijo el agua entrando por donde no debía entrar. La realidad, tosuda como es, le dio la razón delante de todo Chile. Y piensa en lo que eso significa. Si Poduje no hubiera dado la pelea, si se hubiera dejado presionar para que dejaran de criticarlo, hoy habría familias enteras viviendo adentro de esas casas cuando llegó el temporal. Familias con niños, con abuelos, mojándose, con las paredes rajándose encima. Él las protegió antes de que la tragedia ocurriera. Eso es un ministro que hace su trabajo. Porque esa es la diferencia entre el que trabaja pensando en la foto de hoy y el que trabaja pensando en la familia de mañana. Poduje no quería la foto entregando casas. Quería que esas casas siguieran de pie en 10 años, en 20 años, protegiendo a la gente. Y por eso peleó. Y por eso, aunque le costó críticas, demandas y amenazas de acusación, hizo lo correcto. Pero acá no basta con arreglar el problema. Porque en este canal no nos quedamos en la superficie. La pregunta de fondo es otra, y es la que nadie se atreve a hacer. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Quién hizo esas casas de Plumavit? ¿Quién se ganó esos contratos? ¿Y dónde está toda la plata que Chile donó? Porque hagamos la cuenta. Hubo una Teletón. Hubo donaciones millonarias de empresas y de gente común. Hubo un Fondo Nacional de Reconstrucción. Hubo ayuda internacional. Entró muchísima plata para levantar esas viviendas. Y el resultado, más de 2 años después, son casas de Plumavit y familias todavía en Mediaguas. Entonces la pregunta cae por su propio peso. Si entró tanta plata y se construyó tan poco y tan mal, ¿dónde está la diferencia? Y aquí no estamos hablando de sospechas ni de rumores. Estamos hablando de lo que investigó y confirmó la Contraloría, el organismo que fiscaliza al Estado. Presta atención a estos números, porque son un escándalo. En el gobierno de Boric, la encargada de la reconstrucción en la zona era la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, militante del Partido Comunista. ¿Y qué hizo? Firmó contratos por casi 9.000 millones de pesos para arriendo de maquinaria. Y de esos, más de 6.700 millones se los llevó una sola empresa, la constructora San Nicolás. 7 contratos, a dedo, para la misma empresa. ¿Y quién es esa empresa? Aquí viene lo insólito. La Contraloría descubrió que la funcionaria a cargo contactó a los dueños por WhatsApp, así como lo oyes por WhatsApp, para preguntarles textualmente cuál era su espalda económica, sin pedirles un solo documento formal que acreditara que podían hacer la pega. Le cobraron al Estado más de 7 millones de pesos por cada casa demolida, muy por encima de lo que cobraban otros. Y el dato que lo remata todo. Esta empresa, que se embolsó miles de millones de pesos de todos los chilenos, pagó solo 3 millones de pesos en cotizaciones de sus trabajadores. 3 millones. Una empresa fantasma, recomendada entre militantes del mismo partido. Entonces, cuando yo te pregunto dónde está la plata, no es una figura de lenguaje. Es una pregunta con nombre, con apellido y con cifras de la Contraloría. Entró una montaña de plata, se la repartieron entre amigos con contratos a dedo,
y las familias siguen esperando su casa. Ese es el modelo que dejó el gobierno anterior. Plata para los operadores políticos, Plumavit para los damnificados. Y por eso cuando Poduje llega y empieza con querellas, con denuncias, con suspensiones de obra, no está haciendo un show. Está desarmando una maquinaria que le costó carísimo a Chile. Por eso lo atacan tanto. No lo atacan porque lo haga mal, lo atacan porque los está dejando al descubierto. Que cuando entra tanta plata y se construye tan poco, alguien tiene que dar explicaciones. Y hasta hoy, nadie las ha dado. Los contratos, las adjudicaciones, los amiguismos políticos que muchas veces deciden quién construye y quién no. Todo eso tiene que salir a la luz. Porque aquí no se trata solo de arreglar lo que está mal. Se trata de saber quién lo hizo mal y hacerlo pagar. Y esa es la diferencia de este gobierno. No vinieron solo a tapar los hoyos que dejaron los anteriores. Vinieron a preguntar quién cavó el hoyo, cuánto costó y quién se quedó con la plata. Poduje empezó con querellas para que las constructoras respondan. Eso no lo hace un ministro tibio. Eso lo hace un hombre que de verdad quiere que las cosas cambien. Y ahora quiero ampliar la mirada, porque esta emergencia dejó al descubierto un problema mucho más grande que unas casas mal hechas. Un problema que tenemos que enfrentar como país. Y ya. Porque sí, hoy todas las energías están puestas en ayudar a los damnificados, y así tiene que ser. Esto todavía no termina. La prioridad es la gente. Pero como dicen por ahí, uno puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Y mientras ayudamos, también tenemos que empezar a hacernos las preguntas que van a evitar la próxima tragedia. Porque estos socavones, estas inundaciones, estos derrumbes, muchas veces no son solo culpa de la lluvia. Son culpa de la mala construcción, de condominios que se levantaron sin un sistema de ductos para que el agua corriera, de carreteras y edificios completos construidos sin las medidas mínimas de seguridad, sin alcantarillado, sin pensar en qué pasaría cuando llegara un temporal como este. Ingeniería mal hecha, o peor, ingeniería corrupta, donde alguien firmó y aprobó lo que no debía a cambio de algo. Y súmale la responsabilidad de los municipios, porque todos los años reciben plata del presupuesto para prepararse para el invierno, para limpiar los canales y las quebradas, para despejar el alcantarillado, para mantener las obras que evitan que el agua se lleve todo por delante. Es plata que ya se entregó. Y la pregunta incómoda es, ¿lo hicieron? ¿O esa plata también se fue en sueldos, en asesorías, en operadores? Porque cuando un socavón se traga una calle entera, no basta con preguntar cuánto llovió. Hay que preguntar quién no hizo la pega que le pagaron por hacer. Y hay algo más que no podemos dejar pasar, porque lo estamos sufriendo ahora mismo. Las empresas eléctricas. En el pic de este temporal, hubo más de 500,000 de hogares sin luz, familias enteras a oscuras, con niños y con abuelos, sin poder calentar una comida ni cargar un teléfono para pedir ayuda. Y esto no es nuevo. ¿Te acuerdas del escándalo de las cuentas de la luz? Un error garrafal en el cálculo de las tarifas hizo que a millones de chilenos les llegara la cuenta inflada, cobrándoles de más durante meses, plata que salió del bolsillo de cada familia que ya vive apretada. Y a ese ministro del gobierno anterior, el ministro Pardo, ¿qué le pasó? Renunció, y listo. Y yo te digo con todas sus letras. Para mí, alguien que le mete la mano al bolsillo a millones de chilenos, con un error de esa magnitud,
como mínimo tendría que haberse ido con una acusación constitucional encima y con una demanda penal. Porque no puede ser que le cobren de más a todo un país y la única consecuencia sea un portazo y a la casa. Porque lo mínimo, lo más mínimo que le podemos exigir a una empresa o a una autoridad que maneja un servicio esencial y que se llena los bolsillos con la plata de todos los chilenos es que haga las cosas bien y con decencia. Y quiero que te quede grabada esta idea, que es una de las más importantes de este video. El que solo lucra de los impuestos y del esfuerzo de todos los chilenos, y encima lo hace con mala intención, entregando un mal servicio, casas de Plumavit, obras a medio hacer, ese es un traidor a la patria. Así de claro. Y este país tiene que empezar a fiscalizar, a investigar y a sancionar con penas duras a los que traicionan a Chile, lucrando con la desgracia de la gente. Y quiero cerrar con la reflexión de fondo, la que de verdad importa, porque esto va más allá de Poduje y más allá de un temporal. Chile pasó los últimos años acostumbrado a un tipo de político experto en una sola cosa: quejarse. Expertos en marchar, en criticar, en salir en la tele indignados. Pero cuando les tocó gobernar, cuando les tocó reconstruir de verdad, no fueron capaces. Prometieron el cielo a los damnificados y les entregaron Plumavit y Mediaguas por 2 años. Y esos mismos, los que no fueron capaces de levantar una casa digna en 2 años enteros, los que dejaron a las familias en Mediaguas mientras la plata desaparecía, hoy tienen la sinvergüenzura, el descaro total, de salir a exigirle al gobierno de Kast que resuelva en 4 meses lo que ellos no hicieron en un mandato completo de 4 años. 4 meses le cobran. A un gobierno que lleva 4 meses arremangándose para arreglar el desastre gigante que ellos dejaron tirado. Es como el que incendia la casa y después se queja con el bombero porque no la apaga lo suficientemente rápido. Hay que ser sinvergüenza. Pero la diferencia ya se nota, y se nota en todo Chile, porque llegó otro tipo de gente. Gente que en vez de un micrófono agarra una pala, que en vez de sacarse la foto se mete al barro, que en vez de prometer, hace. Poduje es eso. Kast es eso. Son hombres que hacen, no niños que se quejan. Y esa es la diferencia de mano que este gobierno le puso a Chile. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que sí. Nadie aquí te va a decir que todo está perfecto, porque eso sería mentirte, y en este canal no te mentimos. Queda muchísimo por hacer. Pero hay una verdad simple que quiero que te lleves. No importa lo rápido que vayas, si vas en la dirección equivocada. Y por primera vez en mucho tiempo, Chile cambió el timón. Vamos en la dirección correcta. Y ese cambio de rumbo, después de tantos años perdidos, también se agradece. Y llegamos al final. Pero antes quiero decirte algo importante. De patriota a patriota. Nuestra misión en este canal es una sola: informarte, investigar, buscar la verdad que otros callan y ponerla frente a tus ojos con nombres y con datos. Ese es nuestro trabajo y lo hacemos con todo el corazón, dedicándole horas, porque amamos a Chile y queremos verlo levantarse. Pero hay un poder que nosotros no tenemos y que tú sí: el poder de la decisión. Porque en una democracia, el que manda de verdad no es el político. Eres tú, en la urna. Y por eso quiero que jamás olvides esto. Cuando un político te falla, cuando te miente, cuando te entrega Plumavit y se llena los bolsillos, tu mayor poder, el más grande de todos, es no volver a votar por él nunca más.
Esa es la única cuenta que de verdad les duele. Los que abandonaron a los damnificados de El Olivar traicionaron a Chile. Los que se quedaron con la plata de la reconstrucción traicionaron a Chile. Y la forma de cobrarles esa traición no es con rabia, no es con odio, es con el voto. Recordando en la urna lo que hicieron y lo que no hicieron. Y este espacio de aquí abajo es tuyo, hoy más que nunca, y te voy a pedir algo especial. Si tú eres un damnificado, o lo es alguien de tu familia, de El Olivar, o de cualquier tragedia que este país dejó botada, cuéntanos tu historia acá abajo. Y si conoces algún caso de reconstrucción abandonada en tu zona, alguna obra que quedó a medias, alguna plata que nunca se supo dónde fue a parar, escríbelo también. Porque escúchame, ¿por qué esto importa tanto? A una persona sola que dice la verdad, es fácil callarla. La tratan de mentirosa, de exagerada, de que inventa. Pueden apagar una voz, o dos, pero cuando es una comunidad entera la que habla, cuando son cientos de testimonios reales, uno tras otro, contando lo mismo desde distintos rincones de Chile, ahí no hay mentira que aguante. No hay nada más poderoso que un pueblo entero diciendo la verdad al mismo tiempo. Así que léanse entre ustedes, respóndanse, apóyense, porque su testimonio es la prueba que nadie puede borrar. Y déjame pedirte dos cosas, que para este canal lo son todo. La primera, si te gusta este tipo de trabajo, el trabajo de investigar, de buscar los datos, de destapar lo que otros callan, y quieres que hagamos más, dale me gusta a este video ahora mismo. Ese me gusta es lo único que hace que la plataforma se atreva a mostrarle este análisis a un chileno más que todavía no sabe la verdad. Y la segunda, y esta es más importante todavía, comparte este video. Y no te lo pido como un favor, te lo pido como lo que es, un deber, porque la verdad no es trabajo de uno solo, es trabajo de cada chileno que ama a su país. Nosotros investigamos y te la entregamos, pero hacerla llegar a los demás, sacarla de la sombra, esa parte te toca a ti. Mándasela a tu familia, a tus amigos, al grupo del barrio. Cada vez que compartes, le estás ganando terreno a la mentira. Y hay dos formas más de ser parte de esto. La primera es el super gracias, que está en los 3 puntitos debajo del video o justo al lado del botón de compartir. Es como dejarle una propina al mesero cuando el servicio fue bueno. No es obligación, pero se agradece de corazón y nos ayuda a seguir. Y la segunda, la más importante de todas, es hacerte miembro del canal. Ser miembro es decir con orgullo: yo creo en esto. Yo quiero que en Chile existan voces libres y elijo apoyar a los que dicen la verdad sin pedirle permiso a nadie. Cada miembro es un ladrillo más en esta muralla de independencia y es lo que nos permite mirar a la cámara y hablarte claro, sin depender jamás de un auspiciador o de un poderoso que después nos quiera censurar. Toda la información está en la descripción, aquí abajo. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana, para que jamás te pierdas un análisis sin maquillaje. Me despido con una idea. Un temporal le mostró a Chile una verdad dolorosa, que durante años se jugó con la dignidad de los que menos tienen. Pero también le mostró algo esperanzador, que hoy hay hombres dispuestos a meterse al barro para que eso no vuelva a pasar. Ese es el Chile que estamos construyendo. Un Chile donde el que lo perdió todo no recibe Plumavit, sino una casa digna. Un Chile donde el que trabaja vale más que el que se queja. Escribe conmigo estas 3 palabras. Chile merece dignidad.
Chile merece dignidad para los que lo perdieron todo y esperan una casa de verdad. Chile merece dignidad para el que trabaja honestamente y cumple. Y Chile merece por fin autoridades que hagan en vez de quejarse. Que viva Chile. Que Dios bendiga a Chile. Y que Dios proteja a cada familia que hoy sufre este temporal. Chile merece dignidad.